Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Chess FM. Estamos aquí en Internet Chess Club retransmitiendo la primera jornada del torneo de Zúrich y en concreto les voy a contar lo que ha sucedido en la partida Magnus Carlsen contra Boris Gelfand, el campeón del mundo. Reaparecía después de la conquista del título en Chennai y lo ha hecho con buen ajedrez, como veremos. La partida ha empezado con una apertura inglesa, tratando Carlsen de quizás sorprender a su rival, pero muy pronto veremos que el juego deriva en posiciones típicas de la India de Rey y de la Grunfeld. Con la jugada C6, Boris Gelfand deja claro que su intención no es otra que jugar la defensa Grunfeld, avanzar a D5, y pronto llega la novedad que en este caso va a plantear Boris Gelfand. En su séptima jugada efectúa el movimiento caballo Fd7 con la amenaza caballo B6. Es una idea, provocadora y que pretende obligar al blanco a tomar en D5, pero evidentemente Magnus se resiste, retira su dama y aquí llega la sorpresa. Existían precedentes, incluso una partida del propio Boris Gelfand con peón por C4, que sería el movimiento natural, para dama por C4, luego atacar, la dama ganando algunos tiempos, blancas quedan con dos peones en el centro contra uno, una ligera ventaja, ya cambió el negro con un juego muy dinámico. Pero hoy Gelfand tenía algo preparado y efectivamente su movimiento octavo, caballo F6, debemos pensar que es una novedad, no hemos encontrado precedentes en la base de datos y se produce una posición curiosa porque observamos que el negro realmente ha regalado un tiempo, la dama normalmente está en D1 en estas posiciones, ahora sin embargo Carlsen tiene su dama ya en C2 protegiendo el peón de C4 y puede volver a jugar. Pero bueno, aquí después de bastante pensar, Magnus se ha percatado, se ha dado cuenta de que la cosa no era tan sencilla. Pronto veremos por qué, puesto que la posición técnicamente tiene algunas sutilezas. Las negras de hecho amenazan recuperar el tiempo perdido con alfil F5 y hay jugadas blancas que en teoría serían jugadas útiles, las jugadas que al blanco le gustaría hacer y que sin embargo parece que no puede. Por ejemplo, caballo C3 puede ser peligrosa por la sencilla peón por C4 y las blancas van a tener que jugar la partida con un peón de menos, algo que seguramente no fue del agrado de Magnus Carlsen. Otra de las posibles ideas en esta posición era jugar torre D1, en lugar de caballo C3 torre D1 en la jugada novena, pero ahí las negras seguramente habrían contestado con alfil F5 y pronto veremos los inconvenientes de esa torre en D1, puesto que enseguida se puede ver que en algunas variantes la torre está mal colocada por el ataque de alfil C2 contra la torre y el peón de B3. Esto es algo muy típico en estas líneas. Tuvo que considerarlo meticulosamente Magnus Carlsen con mucho cuidado, poco a poco ir haciendo todas estas valoraciones y por fin llegó a la conclusión de que el modo más natural de desarrollar era jugar alfil F4, desarrollando una pieza y manteniendo abiertas las opciones de desarrollo del caballo, que podría salir tanto por C3 como por D2 o incluso por A3 en función de cómo jueguen las negras. Boris reaccionó y jugó rápido, de forma muy natural, con alfil F5. Y pronto veremos cómo la partida va llegando al punto crítico desde el punto de vista estratégico. Blancas juegan dama B3, no hay otra jugada mejor. Boris responde con dama B6. Hasta aquí el jugador de Israel, la verdad que había jugado muy rápido. Apenas había gastado 5 minutos en alfil F5. Luego jugó dama B6 en apenas un minuto. Magnus, sin embargo, su jugada alfil F4 le había costado más de media hora. Parecía que las cosas pintaban de momento bien en la apertura para Boris Gelfand. Y aquí Carlsen, bueno, ya en alfil F4 le había tomado su decisión de cómo iba a desarrollar y jugó caballo BD2. Evidentemente ese caballo sería más feliz en C3, pero el noruego debió pensar que después de caballo C3 las negras podían tener la posibilidad quizá de tomar en B2, es algo que seguramente preocupaba a Carlsen
Y no quizá porque no sea capaz de encontrar quizá alguna idea jugable aquí, sino también porque podría ser que esto fuera la preparación de su rival. Y evidentemente sacrificar un peón para entrar en la preparación del rival no es algo que se pueda recomendar. Por eso Magnus ha preferido jugar sólido, caballo BD2. Una jugada que esta sí ya por fin ha hecho pensar a Boris Gelfand. Yo diría que cuando el peón está en D5, el caballo no le gusta salir por D2 porque queda copado, ¿eh? Por eso quizá esta jugada pues no debió ser demasiado analizada por el equipo de Boris Gelfand. Quizás se les pasó por alto. Lo cierto es que aquí dedicó 15 minutos Gelfand a jugar caballo E4. Quizá aquí arrancan algunos de los problemas posteriores de las negras, ¿eh? Es fácil decirlo a todo lo pasado, pero quizá una jugada como caballo BD7 no sea del todo ridícula, tratando de copiar la simetría, mantener la posición simétrica. Lo cierto es que Gelfand hace caballo E4, que no parece nada mala, por cierto, a primera vista, pero después de unas jugadas precisas de Magnus Carlsen vamos a ver cómo las negras quedan en dificultades. Se jugó E3, negras siguieron con su plan. Aquí ambos jugadores ya iban a un ritmo más lentos. Gelfand tomó casi 10 minutos para optar por el cambio de damas. Desarrolló de forma natural con caballo A6. Y aquí volvió a gastar bastante tiempo Magnus Carlsen para tomar una decisión estratégica de gran calado. Y yo diría que su juego a partir de aquí es que es absolutamente brillante. Y resulta difícil decir qué es lo que las negras han hecho mal. Vamos a ver la partida a partir de este momento. E por D, por C por D es una jugada realmente, abandona los peones doblados ya a su suerte definitivamente. Renuncia a ganar la batalla por el centro, pero todo es un espejismo porque observen qué jugadón. 17 minutos tardó Carlsen en tomar en D5 y otros 9 minutos en jugar G4. Pero lo cierto es que cuando vimos este movimiento sobre el tablero, yo al menos pensé que el noruego iba a ganar. La idea se verá en la partida. Las negras están casi obligadas estratégicamente a tomar ese peón. Observamos que si no, después de caballo por D2, tienen que defender el punto D5, que es muy importante para evitar la actividad del alfil. Y ahí quedan muy atadas. La estructura de peones blancas superior, el alfil de G7 está claramente fuera de juego y las blancas poco a poco pueden ir aprovechando esto para ir imponiendo su mejor actividad, ocupando las mejores casillas. Esto realmente sería inferior y seguramente Boris Gelfand hizo bien en evitarlo. La partida siguió con la jugada natural alfil por G4 y ahora veremos el fundamento estratégico de este sacrificio, que no es otro que caballo de 2, amenaza a recuperar el peón, la respuesta bastante lógica. F5, aquí había la posibilidad de jugar caballo B4, vete a saber, quizá esa jugada pudiera ayudar a las negras a resolver sus problemas. La idea es después de caballo por E4 seguir con alfil E2 y la torre blanca tiene que quizá jugar torre FB1. No le pareció convincente esto a Gelfand, prefirió jugar de modo natural F5 y se encuentra, claro, con la respuesta F3. Las blancas están jugando de gambito, pero un gambito que parece bastante sano, ¿eh? De hecho, en la rueda de prensa posterior, Carlsen decía que lo que le había gustado es que no tenía prácticamente riesgo, que era interesante y que no veía más otra forma de desequilibrar la partida. Por tanto, esta jugada, esta forma de este gambito reunía todos los requisitos necesarios para ser puesto en práctica hoy por el noruego. Aquí Gelfand lo normal era tomar. El blanco tiene muy buena compensación con la actividad de sus alfiles en el flanco de dama. También tiene amenazas concretas como caballo G5. Gelfand se inventó un recurso interesante para luchar, para complicar la partida. E5. Ataca el alfil de F4, que es muy importante. Las blancas tomaron en E5. Y después del cambio, ahora sí vemos cómo devolviendo el peón, Gelfand ha conseguido activar su alfil y al mismo tiempo dejan también los peones enemigos en una situación bastante mala, todos doblados y débiles. Sin embargo, la actividad de las blancas es notable.
todas las piezas blancas son superiores, por tanto tenemos la típica situación de contrapartidas, actividad blanca contra estructura negra. Gelfand jugó torre a E8, se aparta de la diagonal mortífera del alfil enemigo y presiona el peón de E5, el peón adelantado del oponente. Supongo que una de las ideas podría ser tomar en F3 y tomar en E5, pero la respuesta de Carlsen es muy clara al respecto, quiere mantener su peón, además evita que el caballo negro se active. A partir de aquí, como digo, aunque la posición está casi igualada, blancas están un poco mejor, y alguna vez he escuchado decir a Carlsen, dice, sí, es que donde los módulos o donde los analistas dicen que está igualado, yo me veo mejor. Por tanto, a lo mejor resulta sencillamente que la ventaja blanca es suficiente para ganar aquí, por increíble que parezca. Ha jugado caballo B4 Gelfand, y Carlsen caballo D4. Deja abiertas las opciones de entrada en juego de su alfil, amenaza alfil por B7. No sabemos muy bien en qué momento se equivoca Boris Gelfand. Quizá E5 no fue una buena idea, puede ser. El sacrificio de la jugada 18. O quizá ahora este B6, bueno, B6 no parece especialmente mala, pero las blancas ahora entran con la torre en A7 y es verdad, se toma el peón de 5 y ahora viene una jugada fina de Magnus Carlsen, alfil H6, fuerte jugada que obliga a jugar torre F6 y ahora de nuevo magistral Carlsen. Veremos después de H3 alfil H5 la jugada delicada, fantástica, elegante, sacrificio de pieza que definitivamente desequilibra a Boris Gelfand. En este momento, después de caballo C2, ya se podía intuir lo peor para Gelfand. Estaba ya peor en el reloj, gastando cada vez más tiempo. Su siguiente jugada, el negro la meditó por casi 7 minutos. Su situación ya era muy difícil, realmente. Observamos que si caballo por C2, sigue jaque en D5, rey H8 se contesta con alfil G7 mate, mientras que tapar en E6, bueno, es inútil. Después de torre C1 se ataca el caballo, y cuando el caballo sale, las blancas también dan mate con las torres. Observamos que el rey negro ha quedado en una situación muy precaria, y en parte ha sido también por ese sacrificio E5, que ha abierto F5, E5, ha abierto la posición del rey negro. Todo esto son sutilezas que aprendemos en las partidas de Carlsen, pero las aprendemos cuando la partida ya se ha terminado. Y lo mismo le pasa a sus rivales, que ven como poco a poco, con pequeños detalles, van siendo superados. Esto le ha pasado hoy a Boris Gelfand, una partida en la que, la verdad, no ha jugado mal Gelfand, pero el otro chico es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza, con un juego galáctico en este tipo de posiciones, contra el que poco pueden hacer los rivales. Aquí, caballo por C2 no vale. Entonces, bueno, se ha sacado de la manga G5 Boris para seguir luchando, una jugada ingeniosa, contraataca contra el alfil. Después de la captura, torre G6, pero claro, ya empieza a comer peones el blanco, tiene ya 2 peones de ventaja, y curiosamente, y esto es lo que Magnus hace muy bien, calcula de forma excelente, claro, digo curiosamente, caballo por D5, perdón, caballo por C2, abandona la casilla de D5 y de nuevo se fuerza el mate con el jaque en D5, y una bonita combinación de rey H8, torre por E5. La verdad que es impecable la forma en que Carlsen calcula estas líneas, jaque y una elegante imagen de mate después de torre G8, con torre de menos y todo atacado. Pero el mate, perdón, sí, correcto. Antes vi mate y de pronto me parecía que el rey negro podía escapar por H6, pero claro, está al alfil. Bien, pues esta ha sido la combinación fantástica que ha calculado Carlsen y le ha servido pues para consolidar una ventaja material importante. Las negras han jugado H6. Aquí, bueno, se podía haber jugado sencillamente caballo por B4, cambiar y jugar con ventaja material y una posición bastante activa. Caballo de 5, por ejemplo, esta posición era indiscutiblemente ventajosa para Carlsen. Le ha parecido poco al noruego, ha jugado alfil por H6.
Y aquí quizá Boris Gelfand ha dejado escapar su último tren, la última oportunidad de luchar por las tablas. Él ha jugado normal, torre por H6, caballo por B4 y ha acabado perdiendo con 3 peones de menos. La jugada era súper difícil. Alfil F3 era el único golpe que le daba alguna vida. El ataque sobre G2. Parece mentira que entrega pieza. Las blancas tendrían que haber tomado. Tenían que haber tomado torre por F3. Bueno, después de torre por F3 hubiera seguido caballo C2. El alfil estaba atacado. Tenía mala casilla y luego aparte había un ataque caballo E1. No sé si Carlsen quizá pensaba jugar torre G5 quizá contra alfil F3. Y bueno, ahí después de los cambios, alfil por, alfil G2, rey G2, alfil G2, caballo por B4, perdón. Y alfil por H3, caballo D5. La ventaja sigue siendo del blanco, pero quizá aquí había más esperanzas de salvar la partida. Con esa pareja de alfiles y el ataque sobre los peones del flanco de dama. Vete a saber, ¿eh? Carlsen, por lo visto, había visto alfil F3, se había calculado y pensaba que podía ganar aquí, lo cual quizá puede que sea hasta cierto. Tiene algún jaque, algún contraataque, son líneas muy largas. Y quizá aquí pues las blancas todavía tengan opciones de ganar la partida. Con caballo y 3 peones contra... Bueno, lo que pasa es que hay un ataque sobre E3, hay otro ataque sobre B3. No lo sé si podría haber ganado aquí el blanco. Lo cierto es que, bueno, está más allá de la capacidad de un ser humano defender estas posiciones con esa precisión con que lo haría el ordenador. Y por tanto el colapso de Boris Gelfand, y además teniendo en cuenta que tenía muy poco tiempo, es perfectamente comprensible. Jugó torre H6, caballo B4 y en pocas jugadas, tratando de recuperar el material, en pocas jugadas va a quedar en posición de abandono. Ahí vemos como ya queda consolidadamente con 2 peones de menos. Intenta del mejor modo seguir resistiendo, contraatacar, pero Carlsen se muestra inexorable en el tratamiento de la ventaja. Jugada muy precisa, caballo E7, que ya de forma definitiva lleva el caballo al flanco del rey, donde va a hacer estragos. Las torres negras no encuentran buenas casillas. El rey negro sigue amenazado, aunque no lo parezca. Alfil E4, otra excelente jugada. La verdad que es que lo borda Carlsen en estas situaciones, y hay que pensar que él no tenía tanto tiempo. Magnus Carlsen estaba también con poco tiempo. Aquí está preparando ya una red de mate con torre G5 o torre a la séptima, seguido de caballo G6. La verdad que Gelfand no ha visto la forma de salvarse y ha colapsado enseguida después de alfil F6, torre B6, ahora está la clavada sobre el punto H6 y nada pueden hacer las negras. Después de rey G7, encima Magnus ha encontrado la jugada más fuerte, demoledora y más dura que hay, y no es fácil. Torre F2, jugada que deja la casilla F5 libre para el jaque, amenaza el jaque en G2, y si alfil por E7, torre G2 jaque y la torre cae. Gelfand, que le quedaban 10 segundos para 4 jugadas, pues no le ha dado tiempo, ha colapsado aquí ya y ha perdido por tiempo. Y así ha sido la victoria de Magnus, con esta brillante partida en la que el noruego ha hecho de nuevo lo que nos tiene ya acostumbrados: sacar prácticamente de una posición simétrica, una posición estéril. Ha empezado a sacarle jugo, a presionar al rival. No ha sido una partida que gane por errores de Gelfand, no ha sido por cansancio, eso que dicen que Carlsen aprovecha su forma física, no es verdad. Aquí, en este caso al menos, ha sido una demostración de gran ajedrez, de técnica, de creatividad, de precisión, de cálculo, de todas esas virtudes que convierten a Magnus Carlsen en el mejor jugador de nuestro tiempo y quizá el mejor de la historia. Esta ha sido la narración para todos los amigos de Internet Chess Club, a cargo de su servidor, Gran Maestro Miguel Illescas, hoy en directo retransmitiendo esta primera ronda de Zúrich. No se pierdan las siguientes partidas, porque el torneo promete muchísimo. Categoría 23, primera vez en la historia que se alcanza un promedio de lo tan elevado con estos rivales de alto nivel. Mientras estamos retransmitiendo, grabando
este resumen. Sigue en juego las otras dos partidas. Aronian tiene torre caballo y 2 peones. Torre caballo y 2 peones, como digo, contra torre y 4 peones de Anand. Está sufriendo Vichy, buscando el empate desesperadamente. Y por su parte, Nakamura Caruana debería ser tablas, pero Nakamura tiene caballo y 3 contra alfil y 2 y está intentando también sacar partido de las piezas blancas y de ese peón de ventaja. Bien, son partidas que podrán ver ustedes, como siempre haré en Internet Chess Club, y allí les esperamos también para el resto de jornadas. No se lo pierdan, va a ser seguro un gran torneo. Hasta siempre, Miguel Illescas para ICC.